Y bueno, y ahora ya por último nos queda una sola exposición, la del doctor Corcés, que lleva como título Apelación y fundamento a propósito de un texto de la Organización de Naciones Unidas, que es el del relator. Quiero decir que intervenir el último tiene a veces ineludable eco de las voces que nos han precedido, inmediatas, que están todavía pegadas al oído, que hay que repensar y pensar, pero también hay unas voces más antiguas, las voces que nos han acompañado en otros ámbitos, en la vida profesional, y las cuales uno recuerda cuando hace este tipo de trabajo que casi una generación de psiquiatras nos hemos dedicado en realidad toda nuestra vida profesional a pensar y a reflexionar sobre la psiquiatría. ¿Está ya? Sí, ya está. Bien. Hay un índice que podéis ver ahí, yo no voy a martirizaros contra el índice, es un índice para mi elaboración de mi trabajo y a él me dedicaré cuando lo escriba o ya está casi escrito cuando lo finalice. Sí voy a remitirme a algunos procesos, algunos elementos de ese índice en mayor o menor extensión, porque como digo, muchas cosas han estado dichas aquí, o yo no tengo nada que aportar o no tengo el tiempo suficiente para matizarlas. Empiezo, como veis, mi trabajo con la frase de Walter Benjamin sobre que todo documento de progreso es al mismo tiempo un documento de barbarie. ¿Por qué dice Benjamin que eso en las tesis sobre la historia? Porque un documento, un monumento, cualquier elemento que ilumina la humanidad trae unas sombras a su alrededor que son sombras de desastre, barbarie y que nos permite verlas e interpretarlas a través de ese documento. Y esto es evidente en el caso de muchos documentos de la Organización Mundial de la Salud o de la OMS o de las Naciones Unidas, y el documento de Porras no es una excepción. Al hablar de los derechos humanos en salud mental, se vislumbra también la barbarie de aquellos derechos que no tienen inmigrantes cuando cruzan el mar, pueblos masacrados, guerras, incluso violencias, microviolencias, etc. En este sentido, el documento de Porras, que yo considero en líneas generales un documento de progreso, tiene esta debilidad. El segundo aspecto, que ya le digo un poco con lo que ha dicho Rosa, que sería en la introducción, el punto 2, que es los documentos de los relatores de la OMS, su constitución es un tanto democrática, digamos. Está solicitando información, solicitando opiniones de colectivos y de gobiernos. Y en este sentido son documentos fácticos. Dicen lo que dicen y no dicen lo que no dicen. Y no es posible, se pueden deconstruir, como ha dicho Rosa, se puede ver ahí las líneas matrices del documento, pero no se pueden, de alguna manera, no se pueden hacer ahí interpretaciones hermenéuticas. No es posible. Es decir, son documentos planos, fácticos. Ya digo, dicen lo que dicen y no dicen lo que no dicen. Sí, en cambio, se pueden fundamentar. ¿Qué quiere decir fundamentar? Fundamentar quiere decir colocar las apelaciones que él hace ahí en contextos, en ámbitos donde puedan entenderse de manera, a mi juicio, más profunda. Y en ese sentido, fundamentar no es lo mismo que justificar. Fundamentar es ofrecer a aquel que escucha los entornos, los marcos, donde cobran verdad o falsedad o media verdad lo que dice. Yo he señalado, basándome en una cuestión que él plantea en el documento, un tanto antipsiquiátrico, por así decirlo, que pide a los psiquiatras que reflexionemos, me permito poner ahí una serie de calas o espacios donde conviene y donde debería, a mi juicio, todo tan subjetivo, todo psiquiatra dirigir la mirada para poder escuchar, a mi juicio también, de una manera diferente este tipo de documentos. El primer punto es el Estado.
No olvidemos que es un documento que viene de una organización de estados y que apela, entre otras apelaciones que hace a otros ámbitos, a los propios estados, gobiernos, poderes públicos. Él no lo clarifica muy bien. Por eso la primera tarea y fundamental es aclarar la terminología a la quien va dirigido. Y esto yo lo he partido de dos estructuras, que son los puntos del Estado y la sociedad civil. Si tú apelas al Estado, que puede ser el eje donde podemos partir para luego darle una nueva dimensión a la interpretación, hay que tener una idea muy clara de qué es el Estado hoy, de cuáles son los aparatos del Estado, de cómo ejerce su autoridad el Estado, que generalmente es por dominación, no por hegemonía, no porque tenga el Estado y sus aparatos unas conceptualizaciones más avanzadas, sino porque el Estado o los aparatos de Estado que están vinculados a grupos de presión, a grupos de dominación, pues imponen sus criterios e imponen sus reglas. Por ejemplo, pensemos que en Puras habla de las barreras a su documento, pero pensemos, por ejemplo, que hay barreras de estados religiosos, estados claramente teocráticos, donde se imponen criterios religiosos a muerte, y dicho literalmente. Entonces, hay que tener, no quiero extenderme en esto, una teoría del Estado clara, definida, para entender que va más allá de los gobiernos, que va en los aparatos de poder y que el Estado marca la recepción de esos documentos. Y esos estados, a su vez, no son, y lo ha dicho Rosa, él le llama países, yo creo que hay que llamarle Estado, porque los países pueden ser muy iguales, nuestra orografía, las aguas, el viento, el mar, incluso, pues son parecidas, pero no son así los estados que sobre ellos rigen la vida de los ciudadanos. Entonces, el Estado, al mismo tiempo, esos estados están jerarquizados, es decir, hay estados que mandan sobre otros estados y no se puede dirigir. O sea, es muy difícil, por ejemplo, y eso se ve en los países árabes, que un país pueda emanciparse si es inferior en el rango de la hegemonía de otro Estado. Y luego, y con esto quiero salirme, y lo Pablo en el artículo, de la dimensión economicista. Yo no digo que la economía marque mecánicamente el Estado, pero las relaciones de producción, la producción, está indicando cuáles son las directrices ideológicas de los aparatos del Estado. Víctor lo explicó esta mañana, yo luego hablaré un poco de él muy bien, con lo que ya en relación a la psiquiatría, con el problema de la industria farmacéutica. La industria farmacéutica es un negocio, pero que incide en agencias del medicamento, incide en las prácticas psiquiátricas, etcétera. No voy a extenderme más, pero este es el primer punto que hay que hablar y hablar y hablar. El segundo es la sociedad civil. El documento, el relator apela, yo creo que de una forma un poco optimista, a la sociedad civil, porque se ha entrevistado con organizaciones de usuarios, dice él, de antiguos usuarios, etcétera, que evidentemente son hoy un contexto y un elemento fundamental para entender eso tan amplio que es la salud mental. Yo ahí tengo que decir que cuando hablaba de que otras voces y otros ámbitos, me acuerdo de un trabajo que publiqué con jurado amigo Ignacio de Diego, sobre este tipo de organizaciones que surgen como defensa, básicamente, de una realidad. Aquí se nos plantea un problema teórico de una gran importancia, que yo creo que Puras es muy optimista, igual que es muy optimista en las llamadas que hace, parece platónico, del Estado malo lo quiere hacer bueno porque entre la razón, no, el Estado está montado sobre la barbarie, ya desde Robespierre, ¿no? Pero en esto de la sociedad civil yo creo que él es muy optimista. ¿Y es muy optimista en qué? Pues por dos razones básicas. Porque una organización, eso ya está desde Hegel, una organización que empieza a elaborar su teoría desde el sufrimiento, de estar dominado, es muy difícil que dé un salto cualitativo para poder conformar una teoría que dé satisfacción a la globalidad del proceso.
Esto se ha visto, en fin, en los aspectos materiales con los sindicatos. Los sindicatos no pueden elaborar una teoría social. Con las organizaciones de víctimas del terrorismo no pueden hacer una teoría sobre la paz. ¿Por qué lo van a hacer así la Asociación de Usuarios de la Salud Mental, asociaciones parciales? Yo creo que esto es imposible y nos remitiría a la necesidad de ver qué grupos pueden colocarse en posición teórica para elaborar una teoría que podría incluir muchas de estas demandas y ser sensible a las demandas, y de ahí el papel importante que juegan estos colectivos que tratan de pensar desde un lugar diferenciado del propio sufrimiento y que pueden ser sensibles a las aspiraciones. ¿Se podrá así llegar a que estas sociedades pongan colectivamente en el trabajo comunitario, hegemónicamente, un poco de rodillas al Estado dominante? Pues yo tengo mis reservas, porque al final el Estado vuelve a recurrir a la violencia, y el Estado que Platón llama, los dos elementos que Platón llama cuando el Estado, para curar al Estado enfermo, que son los guardianes y los filósofos, al final el Estado de los filósofos es sometido por el Estado de los guardianes, que para Platón, como sabemos, era la fuerza de los militares. Y eso se ve todos los días. Cuando tú atacas a valores esenciales del Estado, pues el Estado se radicaliza y donde había hegemonía puede haber dominación. El siguiente punto que yo quiero hablar es de la psiquiatría. A mí me parece que el documento de Puras, y me puedes avisar cuando falten 10 minutos o así, el documento de Puras es un poco antipsiquiátrico, pero antipsiquiátrico en el sentido antiguo. La psiquiatría, nosotros utilizamos la palabra psiquiatría, que sustituye al alienismo, pero no sabemos muy bien si estamos hablando de la misma cosa ahora de las que hablaba Foucault, porque yo perfilaría un poco la opinión de Federico de que la psiquiatría es dominadora y tal, pero la psiquiatría también está montada sobre un intento de mitigar el sufrimiento psíquico. Otra cosa es que no haya fracasado o fracase. Yo no voy a entrar en toda la evolución psiquiátrica de... Ahora, quiero dejar claro algunos elementos. La psiquiatría es una especialidad médica y como tal hay que considerarlo, porque la medicina ha cambiado, pues ha cambiado la psiquiatría. Hoy la función de la medicina no solamente es curar, no solamente es aliviar el sufrimiento, es prevenir. Y ahora, otra cosa es, y eso sería un debate, ¿qué entendemos por prevención? ¿Y qué límites y qué funciones tiene la prevención? La psiquiatría invade también legítimamente, en competencia hegemónica con otras partes de la medicina, el buen morir. La medicina hoy ayuda a morir y eso a veces hemos visto en Madrid lo que ha pasado con los últimos momentos terminales, cómo se ha sentido parte del Estado amenazado, y eso el doctor Montes, que también hay que recordar su voz, pues sufrió una persecución por poner sobre la mesa la función médica de ayudar a morir y no que dejarse impregnado, luego hablaré, por el movimiento de la vida. Entonces, la psiquiatría es eso, y por lo tal hay que pensarla, luego hablaré de que acompañar sus cambios desde la teoría. La psiquiatría se ha realizado en la institución, y todos sabemos que la institución ha sido marcadora y ha sido ese papel que efectivamente ha tenido de poder, ha sido mecánicamente casi, ha transmitido el poder de las clases dominantes, el poder de las instituciones sobre el paciente. Ahora, es un poco tramposo lo que dice Puras, por ejemplo, que la desinstitucionalización no puede hacerse dejando morir las instituciones. Los que hemos participado en procesos de institucionalización lo hemos tenido claro y hay que también recordar, por eso digo, hay ámbitos y voces que duermen ya la paz de los libros, pero que hay que traer a veces a escena. Y pienso en Basaglia, por ejemplo. Basaglia mostró ya para siempre cómo se cambia una institución, que no es ahogándola. Cuando Puras dice no se debe invertir en las instituciones, pero ¿por qué no? En países del tercer mundo donde vive la gente de calidad de vida, vas a tener que ahogar en la institución. Se tiene que hacer un proceso de negación que le explica muy bien la institución negada, el concepto de finalidad, y eso yo creo que en el documento de Puras está muy simplificado. Y a este respecto, yo debo recordar que cuando más o menos, en fin,
poco jóvenes todavía, que coincidíamos en los foros internacionales, por ejemplo, con los ingleses, que estaban encantados en desinstitucionalizar, porque vendían lo que eran entonces hospitales psiquiátricos en entornos maravillosos, árboles de 3 metros de diámetro, y que cuando uno va a ver los hospitales donde estuvo en su juventud, ve que son urbanizaciones de lujo, entre árboles, han tirado algún pabellón moderno y quedan ahí, han convertido en centros sociales las grandes casonas y encantados han apostado por las unidades psiquiátricas y hospitales generales, que son, como decíamos en nuestro tiempo, manicomios pequeñitos. Entonces, la institucionalización es un proceso complejo, diferente, donde se muestran las contradicciones del técnico. Que se va Víctor, que pierde el avión, se tiene que ir. Vale, Víctor. Que se queda sin avión. Vale, Víctor. Sí. Ya estaremos en contacto. Vale, no perdona. ¿No? Entonces, gracias, Víctor, la desinstitucionalización se debe ejercer en estos centros también. No es verdad, como nos querían creer, uno de los procesos de desinstitucionalización que lo tuvimos que ceder en la reforma psiquiátrica porque un sector de la psiquiatría española pues pedía las unidades psiquiátricas como el paradigma de libertad y tal, y no es verdad. En la institución, en las unidades psiquiátricas, hospitales generales, se ejerce también una dominación que es preciso revertir. ¿Dónde entonces debe empezar, para mí, el proceso o por dónde debe pasar el proceso transformador? A través de la psicopatología. Yo creo que teniendo en cuenta otros elementos como lo que es normalidad, que va cambiando, eso lo explica Foucault muy bien, ya no estamos en lo normal anormal fijo, no es una línea fija que haya marcado la sociedad. Los que tenemos una edad hemos visto que ha habido cambios fundamentales en lo permitido, no permitido, lo que es normal ahora no lo fue antes y lo que antes era normal ahora es absolutamente normal. Y sí, también el concepto de patología debe revisarse. La historia de la medicina nos recuerda muy bien esto. Cómo entendía, por ejemplo, la enfermedad, pues el siglo XVII. Para Sydenham, la enfermedad, su frase de vera natura morborum, entidades verdaderamente de la naturaleza. O sea, que tú eras enfermo, pues como un pino salía torcido. Y esto también se puede entrarle a este problema, como diría un argentino, se puede entrar en este problema entendiendo un poco lo que habla Foucault de las epistemes. No se puede pensar contra tu tiempo. Entre las palabras y las cosas, o entre las cosas y las palabras, o entre las palabras que explican las cosas, hay unas estructuras intermediarias que son las epistemes. Una persona, un médico de un determinado siglo de la historia, yo no voy a entrar ahora en profundidad en esto, estaba incapacitado, no podía pensar, pero le pasaba lo mismo a un economista. Por ejemplo, los economistas pensaban en términos de riqueza, se hablaba de riqueza de las naciones, llega un tal Marx y habla en términos de producción. Una nación rica es la que produce, no la que tiene más bienes. Porque tú puedes tener bienes y venir uno de fuera y llevártelo. Y en cambio, la producción, que luego aplica Freud al síntoma, es un Arbeit, una producción. El delirio es algo que está trabajando continuamente. Entonces, no le podemos pedir lo mismo a un siglo que a otro. Volver a la psicopatología para mí es un tema obligado. ¿Por dónde debe, a mi juicio, caminarse? Primero, río arriba. Hay que buscar un lugar de anclaje de la psicopatología, como se ha buscado en la filosofía, en la metafísica, que para mí no es más que la psiquiatría fenomenológica. La psiquiatría fenomenológica, la definición formal del síntoma, es el punto al cual de una u otra forma nos referimos continuamente a los psiquiatras y del cual se refieren, aún sin citarlo, todos estos movimientos que pululan alrededor de la psiquiatría. No, ahí hay que volver. Hay que volver porque ofrecen una delimitación. Que luego la delimitación de ese síntoma sea contextualizado, sea trasladado del individuo a instancias familiares, a instancias sociales, es otra cosa. Pero
ese es el punto, a mi juicio, de anclaje. El psiquiatra que sabe psicopatología, que la sabe aplicar, que la sabe contextualizar, está en condiciones de acercarse hoy a los cambios que exigen el sufrimiento. Porque yo creo, y hago un inciso sobre este tema, el sufrimiento es una de las características que era impensable antes. Pero antes hasta hacía muy poco, ¿no? El pensar que la gente sufría, que había infierno en la tierra, como diría Cervantes, era impensable. Se vivía, pero no se comprendía. Un cautivo se podía pasar apaleado ahí en las galeras, por citar el tema tan querido del cervantismo, y no podía conceptualizar eso, lo veía como normal, como se vio normal la esclavitud. Hoy el sufrimiento está en la base de nuestras sociedades. Sentir que se sufre, poner el sufrimiento como un derecho a paliarlo. Y ahí vemos lo que significa la farmacología, lo que puede significar otros elementos. Es decir, la psicopatología tiene que pasar también por el sufrimiento, tiene que pasar por formalizar, tiene que pasar por explicar génesis y dinamismos y tiene que explicar también por fundamentos. ¿Qué fundamenta un síntoma? ¿En qué se explica? ¿Por qué los individuos construyen relatos? Aquí se ha hablado de esto bastante, construir relatos diferentes. Es el eje central del trabajo de remodelación, hoy de la psiquiatría. Para terminar, voy a referirme, me da tiempo suficiente, a otros dos temas que son polémicos, pero que yo quiero hablarlos aquí. Uno es la relación cuerpo-mente. Hay un dilema falso. Nosotros somos o debemos ser materialistas. El sujeto, la mente, el pensamiento, está anclado en la materia. Cuando la materia sufre cambios, se altera la mente. Y cuando sufre el cambio más definitivo, que es morirse, que por mucho que te acercas ahí, no puedes, por mucho que aquel poema de César Vallejo se acerca al cadáver de ese poema tan bello y le dice, pues, resucita, vuelve a unirte a la lucha, el cadáver no responde, el cadáver es cadáver, está ahí y se va la materia, se descompone la materia y en un lugar se acaba la mente. Entonces, el materialista debe saber que la mente está unida a la materia, es un desarrollo de la materia. ¿Cómo se desarrolla el ser humano? Pues ¿cómo nace el ser humano? Pues es muy discutible, ¿no? Incluso puede ser absurdo preguntarnos en qué momento apareció el ser humano. Sabemos cuándo aparece el hombre, que es una construcción teórica del siglo XVI y XV, y que muere, el hombre ha muerto, como diría Foucault, como dijo Nietzsche, Dios ha muerto, pues el hombre ha muerto. ¿Cuándo aparece el ser humano? Pues no lo sabemos. Hablamos con Federico hoy, un animal doméstico, un perro hoy, no es igual que un perro salvaje, está de alguna manera humanizado. Ahora, sí sabemos que el ser humano desde Monod, Pijojín, etcétera, es un accidente de la evolución. Y con lo cual lleva preciso, no el pecado original, pero lleva algo parecido, que es una anomalía frente a la naturaleza. El ser humano se rebela contra las leyes de la naturaleza. Se ha separado de la naturaleza y lleva ahí como si dijéramos, una cruz de su propio destino, está marcado por su nacimiento como ser humano. Se rebela contra las leyes de la naturaleza, contra el morir. No se coloca como un animal dispuesto a morir que intuye la muerte, busca un sitio y ahí muere. El ser humano cree que puede ser inmortal y se inventa la religión, se inventa todos estos conceptos para poder aliviar el sufrimiento. Entonces, ese es el fundamento de nuestra práctica del materialismo. Ahora bien, ser materialista, es decir, el fundamento, no quiere decir que sea fácil reconciliar las producciones del pensamiento con las producciones de la biología. Precisamente, eso lo dice muy bien Lévi-Strauss,
el hombre lleva en una mano la materia y en una mano la mente, y casi nunca se acercan. Es muy difícil, porque cuanto más avanza el pensamiento, más complejo hace que hay que interpretar la materia. ¿Y dónde se ve esa relación? Pues se ve en la ontogenia y en la filogenia. No hay, ¿dónde se ve cerca que la materia está al lado que la mente está al lado de la materia? En un neonato. Yo me acuerdo, tuve un maestro que cuando le dije que quería rotar por neurología, dice, mire, vaya usted una cosa de neonatos. Y ves ahí la locura de un niño que nace casi materia pura, y todo eso está en teorización. Y ahí es fácil interpretar y ver, porque todavía no hay habla, y de luego, como sabe bien Federico, no hay lenguaje, no articulado. ¿Y cuándo se ve también? Cuando va a morir. Cuando va a morir, el sujeto se acerca a la naturaleza, a la animalidad, se concentra en sí mismo. Por eso es muy difícil interpretar la psiquiatría, que habla del pensamiento, que habla de las representaciones, colocarla en conexión directa con la biología. Es un sueño casi imposible. Cuanto más avanza la interpretación biológica, más lejos está, paradójicamente, de la evolución del pensamiento. Y esto es así y debe entenderse. Por eso nosotros, la psiquiatría, debe trabajar, debe entender de la neurobiología, todo esto, pero su trabajo, el ámbito de su trabajo es el pensamiento. Pensamiento, que no lo olvidemos, marca la evolución del ser humano. Por ejemplo, también de Lévi-Strauss. Lévi-Strauss demostró que el ser humano no evoluciona, como decía Malinowski, el antropólogo, por necesidades, como evoluciona un animal. El ser humano evoluciona incluso ni por emociones, como Levi-Brühl, que decía, el ser humano siente, reacciona porque ha logrado pensar, representar, simbolizar. Y eso es lo que le hace, hemos hablado con Federico ahora de toda la comida, ya son temas que a nosotros, bueno, parece normales, pero nos deberían parecer a todo el mundo. La belleza no puede interpretarse con la bioquímica. Es imposible. Los átomos que forman, los colores, no tienen un concepto de belleza. Entonces, es muy difícil. La psiquiatría parte de la salud mental basada en la psicopatología evolucionada. El ámbito de su estudio, para mí, es el pensamiento y el lenguaje que traduce el pensamiento. Podría alargarlo y podríamos hablar de psicopatología de la conducta, pero en todo caso tendría que ser explicada por el propio sujeto, por el propio relato del sujeto. Si no me la explica, su conducta no se explica. Quiero terminar ya finalmente con la farmacología. No voy a añadir mucho más a lo que ha dicho Víctor. Negar el uso de los fármacos, pues no parece razonable, ¿no? Ahora, teorizar el fármaco, como hacen las multinacionales o como creen algunos psiquiatras, es una ideologización y es colocar verdaderamente la psiquiatría al borde del abismo y de su liquidación. Nada ha hecho más por la liquidación de la psiquiatría que el reduccionismo que ha hecho la farmacología, dirigida por la industria farmacéutica. Es decir, ha invadido la teorización, por eso no se puede hablar de psiquiatría biológica, se tiene que hablar de psiquiatría farmacológica y de psiquiatras que centran su aparato teórico en lo que le dice el laboratorio. En estos juegos, esto va bien para tal. Yo me acuerdo del caso en fin, ya como curiosidad, colecciono propaganda de laboratorio de hace 50 años. Y es curiosísimo, ¿no? Y he vivido en primera mano el caso de la risperidona, el risperdal, que nace porque iba a hacer a los crónicos más sociables. Y cuando se dan cuenta que eso funciona, si ya se meten en agudos a competir con el haloperidol. Y con toda desfallatez, te lo dice el laboratorio y lo pasan por científico justificándolo. La psiquiatría tiene que poner a la farmacología en su lugar. Y en su exacto lugar. Y es un lugar pequeño. Y es un lugar empírico. Y es un lugar que puede ayudar o que puede mitigar la experiencia. Hay gente que no quiere fármacos y que quiere vivir su experiencia. Yo recuerdo con emoción siempre en ese
O sea, el Alonso Vega, que como dije esta mañana, gracias a la persona del profesor Jarabo le logramos convertir de hospital en manicomio, había una monja que tuvo un cáncer y no quería tratarse, quería vivir esa experiencia de sufrimiento para ofrecérsela a Dios. Y yo me acuerdo con emoción, cuando le van a dar el Príncipe de Asturias, uno de los documentos que aporta es el testimonio de haber trabajado con nosotros en el Alonso Vega, como experiencia, que no la mandamos que permitíamos a nuestros viejos trabajadores, entre ellas las monjas, que siguieran viviendo en el hospital. Y no quería farmacología, quería vivir ese sufrimiento que da el dolor, eso que permite el duelo. Entonces, la farmacología. Otra gente no. Otra gente lo que quiere simplemente quitar la experiencia del sufrimiento. Y con esto no estoy hablando de un lenguaje místico, estoy hablando de un lenguaje vivencial. Porque, y con esto termino, el hombre, el concepto de hombre, ha muerto. El hombre, principio y fin de todas las cosas, igual que Nietzsche fue el autor que dejó clara la muerte de Dios. O sea, y por lo tanto, volver a un fármaco, hacer a los diosecillos, porque Nietzsche explica, ha muerto Dios, pero no su sombra. ¿Cómo debemos interpretar eso de Nietzsche? Ha muerto Dios, el Dios que entendemos. Ahora, idealizar el fármaco, que se gira alrededor, la conducta humana alrededor de un paciente, de si es bueno el Risperdal o no es bueno el Risperdal, ser al final un esclavo de la servidumbre teocrática de Dios. Pero también ha muerto el hombre. El hombre ha muerto como concepto. Y ya para interpretar a eso, ¿y qué surge después de la muerte del hombre? Otra vez el ser humano, lo que había antes de aparecer el hombre en el siglo XVI, seres humanos que se pueden interpretar con disciplinas muy diferentes y que crean cada vez su tipo de sujeto. Hay un sujeto del habla, hay un sujeto de la economía, hay un sujeto de la antropología incluso, y hay un sujeto de la propia psiquiatría que a mi juicio es aquel que en su pensamiento tiene unas formulaciones que en principio le hacen sufrir o que hacen sufrir a otros y que debe avanzarse por ese camino. Y no tengo más que añadir.